Entonces vamos a ver los ejemplos que vienen asociados a este módulo, trabajando con las expresiones lambda. Vamos a abrir en NetBeans nuestro proyecto. En este caso estamos trabajando en el módulo 10, las operaciones lambda. En examples, el ejemplo de Employee Search 10. Abrimos nuestro proyecto y en este proyecto vamos a tener una serie de clases. Vamos a tener nuestra clase principal, que va a ser Employee, un empleado, que tiene sus propiedades: nombre, apellido, edad, género, un rol, departamento, fecha de contratación, salario. Todas son tipos primitivos o cadenas. Género, que tenemos un enum, género que puede ser masculino o femenino. En rol, que sería el tipo de puesto que tiene, o de la parte de staff o de gerentes o de ejecutivos. Entonces, es la información que tenemos. Tiene también su patrón builder, el patrón builder para cada una de las variables de nuestras propiedades, con sus métodos para asignarle el valor, asociarlo. El patrón builder, hasta acá tendremos el patrón builder, nuestro constructor privado sin parámetros, y nuestro constructor que recibe precisamente al objeto builder para crear un empleado con la información que se haya pasado en el builder. Y tiene un método que me permite ordenar por salario. Entonces va a tener los dos elementos a comparar: el primer empleado, el empleado A, y el empleado B. Entonces va a obtener el salario de cada uno de estos empleados y lo va a comparar para ver quién es mayor o menor. En este caso vamos a comparar los empleados por su salario. Tenemos los métodos, los accesores y algunos setters para obtener la información, las variables, las propiedades. El método que me da los datos sumarizados, los principales. El método print, que me va a imprimir a consola todos los datos del empleado. El print summary, que me imprime los datos principales. El print lambda, que le puedo estar pasando la expresión, el código que va a ejecutar, y este sería lo que se estaría corriendo aquí. El método toString, para convertir a cadena este objeto, y la lista de empleados. La lista de empleados con las que vamos a estar trabajando de manera inicial. También internamente los empleados van a tener un bono dependiendo del puesto, del más bajo al más alto nivel, del 20, 40 o 60, no, del 2, 4 o 6% va a ser el bono, y se va a estar trabajando. También tiene su parte vacacional, también dependiendo del puesto y de los días trabajados, el porcentaje de vacaciones, de la parte vacacional que le va a tocar. Entonces vamos a ver cómo utilizarlos. Vamos a abrir primero el A01, el map test. Entonces este map test lo que va a traerse es la lista de empleados. Una lista de empleados, la va a estar imprimiendo, y lo que va a hacer es ocupar un flujo de esa colección y aplicar filtros. Tráeme los empleados que sean ejecutivos, que sean de Colorado, del estado Colorado, y aquí va a estar ocupando un map. Lo vas a convertir, esta colección que traía de empleados, la vas a convertir a un valor numérico, a un doble. Me vas a multiplicar el salario por el bono que le corresponde dependiendo del rol. Y entonces está haciendo un mapeo. Decíamos, este mapeo me permite de un flujo de un tipo de datos específico, lo voy a convertir
a un flujo de otro tipo de datos. En este caso tengo empleados y voy a tener una colección de números. Entonces por cada uno de ellos lo que va a hacer es imprimirme el pago de bono, lo que le corresponde, en formato numérico de punto decimal, punto flotante, con 6 dígitos para la parte numérica y 2 decimales. Entonces me va a imprimir de los ejecutivos de Colorado, de los gerentes del departamento de ingeniería. Eso es lo que va a estar haciendo estos map. Si nosotros corremos el código, este sería el resultado. Los ejecutivos de Colorado, su bono que reciben es de 7.200, de 6.600 y de 8.400.00. Y de los gerentes de ingeniería, el bono que reciben es de 2.600 y de 3.400. Entonces, este map me permite una colección que yo esté procesando, convertirla a elementos de otro tipo de datos y ya esos elementos seguirlos procesando. Aquí tenemos otro ejemplo, el AC2 MapPickTest, que también va a estar haciendo ese map que veíamos anteriormente, pero aquí está ocupando un pick. El pick, como recordaremos, es un método que me permite obtener al elemento que se va procesando. En este caso, el elemento que se iba procesando era un empleado, entonces puedo obtener los datos de ese empleado, como por ejemplo su nombre, su apellido, hacer algo con él, pero no es el proceso final. Recuerden, uno de los procesos finales es el for each, este es un proceso intermedio, entonces hago con él y continúa el proceso. En este caso, a ese elemento lo va a convertir a un valor numérico y posteriormente lo va a recorrer mostrándome los datos. Entonces, de los ejecutivos de Colorado y de los gerentes de ingeniería va a ser algo parecido. Acá en el ejemplo anterior pues no tenía mucho sentido ver, bueno, quién gana 7.200 o quién gana 6.600. Ya mi colección final ya no tenía esta información. Mi colección final ya son números. Si yo ejecuto este ejemplo, estamos obteniendo estos datos intermedios, que aquí se está utilizando el printf con un format, pero no está haciendo el salto de línea, el print, en este caso, el print que se está ocupando para que quede en la misma línea, y el print format ya tendría ese salto de línea. Entonces esta es lo que nos estaría arrojando. Phil Smith, que es un ejecutivo de Colorado, gana 6.600. James Johnson, que es un ingeniero, un gerente de ingeniería, gana 3.400. Bueno, su bono es de 3.400. Vamos a ver el A03, el Find First. Este Find First, decíamos, me permite poner filtros y traerme a ver si encuentro algún elemento. Me va a encontrar al primer elemento que cumpla con estos filtros. Entonces aquí tenemos ejecutivos de Colorado y aquí estamos ocupando al optional. Puede ser que no me regrese ningún elemento, pero por lo anterior teníamos 3 ejecutivos de Colorado, seguramente sí me va a regresar un elemento. Entonces, como este elemento es de tipo optional, yo puedo saber si encontró, si está presente, si es diferente de nulo, si se instanció, entonces obténlo y ya tendré aquí un objeto de tipo employee. De ese objeto de tipo employee mando a llamar al método print, que si recordamos, el objeto employee tenía un método print. Un método print, que nosotros vamos a sus métodos, sería este método de employee. Entonces, regresando al código que teníamos, el find first, si lo ejecutamos, va a ser esta persona, John Bailey. Lo encontró, es un ejecutivo de Colorado. Entonces, imprime sus datos. Si yo mandara a llamar del estado BC, Baja California, pues no está en Estados Unidos, lo corro y no me encontró a ningún elemento. Pero si yo no hubiera puesto a este optional, finalmente traigo un valor nulo que al pasárselo a esta variable
si después quiero hacer alguna operación con ese nulo, puede ser que me marque un error. O si mi resultado final es de tipo primitivo, pues no puede almacenar un valor nulo. Entonces por eso es importante el optional cuando estamos invocando algún método que no tenemos la certeza si lo va a encontrar o no lo va a encontrar. Aquí vemos el find first lazy. Vamos a ver la parte precisamente del lazy, que lo que va a estar haciendo es ver cómo se van procesando los datos. Entonces vamos a ver que va a ir recorriendo cada uno de los elementos. Aquí nos dice, bueno, estoy recorriendo el elemento, checo si es ejecutivo. Si es ejecutivo voy a imprimir que ese elemento que encontré es ejecutivo. Checo si es de Colorado, entonces voy a poner que es un ejecutivo de Colorado. Obtengo esa información, lo convierto a un valor numérico y lo proceso. Acá abajo también algo parecido, pero con los elementos de encontrar el primer elemento, el find first. Entonces, si corremos este código, vamos a ver que fue recorriendo los elementos, estos no eran ejecutivos, este sí era ejecutivo, es de Colorado, lo obtuvo. Sigue recorriendo elementos, es un ejecutivo, es de Colorado, lo obtuvo. Sigue recorriendo los elementos, es un ejecutivo, es de Colorado y lo obtiene. Entonces, si nos fijamos, va recorriendo los elementos y los va agrupando y al final tenía solamente a los que son ejecutivos, entonces procesó todos, fue recorriendo los elementos y fue aplicando este filtro. Una vez que ya tuvo a estos elementos, son ejecutivos, checa si son de Colorado. Una vez que ya tiene los de Colorado, trabaja con este dato. Entonces por eso se dice que es tardío, no va a estar haciendo uno por uno y se va a este elemento, sino que va recorriendo todos y llega a un filtro. Los que cumplen con ese filtro continúan con el siguiente paso. Y entonces los va agrupando, va realizando pasos, agrupando a cada uno de estos elementos. Y al final se mostró también el de encuéntrame el primero, entonces lo recorrió y encontró el primero al ejecutivo de Colorado y lo regresó, lo obtuvo. El AnyMatch, vamos a ver cómo trabaja. Voy a abrir el A05 AnyMatch. Entonces el AnyMatch es obténme al primer elemento que cumpla, o a cualquier elemento que cumpla con esta condición, en este caso que sea de Colorado. Entonces si nosotros lo ejecutamos, entonces AnyMatch va a decir, bueno, ¿encontraste a cualquiera que fuera de Colorado? Sí. Entonces empieza a recorrer la colección. Tráeme el flujo, tráeme a los ejecutivos que sean de Colorado y tráeme al primero que hayas encontrado. Aquí nosotros si pusiéramos esta condición, a ver, que sean de Arizona, entonces corro el código y ni siquiera entró a recorrer a ningún elemento. Checó primero por el AnyMatch, no hay ninguno que sea de Arizona, ni siquiera ocupó el flujo. El Optional Chain, el A05B, el Optional Chain, aquí tenemos la parte de recórreme los elementos. Si me encontraste, encuéntrame el primero. Si me lo encontraste, en lugar de que sea optional, te voy a decir, pues tráeme el primer elemento y poner una variable de tipo optional. Aquí lo podemos manejar internamente. Te voy a decir, si me lo encontraste, tráeme la información de este elemento. Finalmente, este es una variable de tipo optional porque pudo no encontrarla. Adicionalmente, nosotros podríamos dejarla hasta aquí, pero también adicionalmente, si no encontró a ningún elemento, si esta variable se quedó en nulo, podemos poner el OR else. No encontraste a ningún elemento, entonces despliega esta información.
Si corremos el código, este sería el resultado. El A06, string data, lo que va a hacer es recorrer los empleados a través de un flujo, filtrarlos, los que sean ejecutivos, y hacer el conteo, hacer una sumarización, y me va a dar cuántos empleados encontró que sean ejecutivos. Después va a checar también por los ejecutivos al que tenga un mayor salario. Entonces me va a obtener al empleado máximo. Pero ese empleado máximo, ¿cómo lo va a comparar? En este caso lo va a comparar por salario. Entonces decíamos que employee, en la clase employee teníamos un método que me permitía precisamente hacer la comparación, el sort by salary, donde voy a pasar dos objetos, dos empleados, y me va a regresar si el primer empleado tiene un mayor salario que el segundo empleado, para ya sea ordenarlos, en este caso para obtener al máximo. Entonces si regresamos al código que teníamos, precisamente cada uno de los elementos que hay en la colección, en este caso de empleados, los va a ir recorriendo, los va a ir comparando. Este es mayor que este, sí, ponmelo arriba. Es mayor que el otro, sí, síguelo manteniendo arriba. Es mayor que este, no, entonces este nuevo empleado ponlo hasta arriba, y así sucesivamente para poder obtener al empleado máximo. Acá también me va a dar información, me va a traer al empleado máximo si lo encontró, y de ese empleado máximo me va a imprimir sus datos. Y acá sería lo contrario, tráeme al empleado mínimo. Pero como no tenemos un método que me regrese el menor salario, o que la comparación sea porque tenga menor salario, entonces aquí yo le tendría que decir sobre qué lo va a comparar. Le puedo estar diciendo, mira, el dato compáramelo por el salario. Entonces va a estar haciendo la comparación, en que obtenga el menor salario es el que va a dejar. Y lo mismo, si lo encontró, me va a desplegar sus datos. Entonces si nosotros probamos este código, tenemos que encontró a 3 ejecutivos. El empleado con mayor salario es Betty Jones, de 140,000, y el empleado con menor salario es Bob Baker, con 40,000. Otro ejemplo de estas expresiones lambda es hacer una sumarización. Voy a hacer una sumarización, una suma de los datos convertidos a doble, y me va a imprimir el resultado. Entonces aquí finalmente me va a arrojar el dato final. Aquí también se va a hacer algo parecido, pero poniendo de forma intermediaria a los empleados que vaya encontrando. En este caso serían los ejecutivos de Colorado. Entonces me voy a ir poniendo la información y su dato lo voy a ir sumarizando, el bono que tiene y la sumarización, y al final me va a poner esa sumarización. Entonces si nosotros corremos el primero, pues nada más obtenía la sumarización de todo, y es lo que me va a desplegar. En el segundo, al irse procesando, me va poniendo los que encontró, su monto que tiene, y posteriormente la sumarización de estos 3 que encontró, del monto del bono de los 3 ejecutivos. Otro ejemplo es con el promedio, algo parecido al anterior. Va a ser el promedio de ese bono. Si encontró, si hubo, puede ser que no hubiera ningún elemento en la colección, entonces no sacó ningún promedio, por eso esta también podría ser de tipo optional. Tipo optional, en este caso doble. Es un valor primitivo. Entonces si encontró, me va a desplegar el promedio. Y acá abajo, algo parecido con pix, poniéndome los datos de cada uno de los que encontró. Entonces, en lugar de haber sido la suma, es el código anterior, pero el promedio de los salarios, de los bonos que tienen estos ejecutivos. El A09 es el que lo que me va a estar haciendo es ordenar. Tráeme los datos ordenados por su bono.
Entonces se manda a llamar al método sorted. Aquí ya tenemos una colección de dobles, de numéricos. Lo ordeno y los voy a desplegar. Entonces si yo ejecuto el código, los voy a tener ordenados en forma ascendente, del menor al mayor. 6600, 7200 y 8400. Este otro código, el A10, también me va a traer los bonos, perdón, me va a traer los datos ordenados, pero ordenados por el nombre, por el apellido del empleado, y me va a imprimir la información del empleado. Posteriormente va a hacer lo mismo, va a recorrer los empleados y me los va a ordenar también por el apellido, pero en forma inversa, de la letra más lejana en el alfabeto a la más cercana. Y el último lo que va a hacer es, primero me los va a ordenar por el departamento, del departamento que tenga alfabéticamente la letra más cercana, y los que están en el mismo departamento me los va a estar ordenando por su apellido. Entonces, después de hacer la comparación de departamento, compáramelos ahora por el apellido. Entonces, si corremos estos ejemplitos, el primero me los está ordenando por el apellido, Bailey, Jones, Smith, de los que son ejecutivos de Colorado. El segundo me los está ordenando por el apellido, los ejecutivos de Colorado, pero al revés, en forma inversa. Entonces primero aparece Smith, luego Jones, luego Bailey, y el último está recorriendo todos los empleados, no está poniendo ningún filtro, me lo vas a ordenar primero por departamento y posteriormente por apellido. Entonces aquí tenemos un departamento de ingeniería, después el de recursos humanos y por último el de ventas, y de cada uno del departamento, los que están en el mismo departamento, ordenados por su apellido. El ejemplo A11 Collect, lo que me va a estar regresando es una nueva colección. En este caso estamos recorriendo a los empleados de Colorado que sean ejecutivos ordenados por su apellido. Pero en lugar de procesarlos ahí directamente, los estoy guardando en una nueva lista. ¿Por qué los estaría guardando en una nueva lista? Porque a lo mejor este código está en la capa de datos, obtuvo la consulta de los empleados, los ordenó, los filtró y los ordenó y se los regresó a la capa de usuario, a la capa de interfaz gráfica, para que ya los procese en una tablita o en algún control, ya me los muestre. Entonces puede ser que en ese momento yo no los necesite procesar, sino que los guarde en una nueva lista y posteriormente los procese. Aquí, como estamos en un ejemplito sencillo, pues ya que los guarde, posteriormente aquí los proceso, pero puede ser en otra capa ese proceso. Entonces, si nosotros ejecutamos este código, este sería el resultado. Los coleccioné y aquí este for each los va a mostrar. El collect mat lo que va a estar haciendo es también crearme una nueva colección, pero esta nueva colección lo que voy a hacer es generar la sumarización, en este caso el promedio de salarios de mis empleados ejecutivos de Colorado. Entonces ya posteriormente finalmente como es un promedio, lo que me va a resultar es un único dato, un tipo simple, y si nosotros vemos, esto es lo que me arrojaría. Si yo buscara a los de Arizona, lo corro y el promedio en este caso sería un valor de 0. Aquí no me marcó ningún error. Si yo estuviera ocupando directamente el average a esta variable pudiera ser que se hubiera quedado en nulo. Pero aquí, como es una nueva colección, lo que va a hacer esta colección es inicializarme. Finalmente el objeto va a ser un objeto complejo, entonces ese número
me lo va a inicializar a 0. Por eso no hubo ningún problema si no hay elementos que cumplan con esta condición. El collect join lo que me permite hacer es juntar, estoy buscando los departamentos y me los va a juntar en una cadena separados por un coma y un espacio. Entonces si nosotros corremos, aquí también se está aplicando el distinct. ¿Por qué? Porque yo puedo voy recorriendo los empleados, puedo obtener departamentos, va a haber departamentos comunes, entonces le estoy diciendo pues solamente tráeme una sola vez cada departamento y únemelos en una cadena separados por coma y un espacio. Entonces si nosotros ejecutamos este código, este va a ser el resultado. Encontró 3 elementos separados por espacio y coma. El departamento de ingeniería, el departamento de ventas y el departamento de recursos humanos. Que realmente en el de recursos humanos solamente hay uno. En el de ingeniería había como 5 empleados. En el de ventas había como 3. Me está haciendo el distinct para poderme traer nada más los elementos una sola vez. Si yo no tuviera esta parte del distinct, pues esta parte se estaría repitiendo n veces que haya encontrado. Aquí lo va a agrupar también, me va a crear una nueva colección, pero de tipo map. Mi colección de tipo map, la llave va a ser una cadena y dentro del valor voy a tener una lista, una colección de empleados. Entonces lo que va a hacer este código va a ser con el collector grouping by para que me genere un map. Le estoy diciendo agrúpamelos por departamento. Entonces obtiene, la llave se queda como el departamento, la cadena, el nombre del departamento y los empleados que haya encontrado de ese departamento los va a agregar a una lista. Esto es lo que estamos diciendo aquí a través del collect, genérame una nueva colección agrupada por departamento. Entonces ya después esta colección la puedo recorrer. Esta colección, pues, que es de tipo map, tiene la llave, el key y su valor, el value. Entonces aquí se está desplegando la llave, el nombre del departamento y posteriormente el valor, como es una lista, por cada empleado que haya en esa lista, imprímeme su información. Si nosotros vemos el resultado, aquí tendríamos el departamento de ventas y los empleados, el departamento de recursos humanos y los empleados, el departamento de ingeniería y sus empleados asociados. El collect count también me va a generar una nueva colección de tipo map. En este caso mi llave sería una cadena y mi valor sería un long, un valor numérico, porque aquí lo que va a hacer es una sumarización. Entonces de cada departamento me va a decir cuántos empleados hay y posteriormente me lo va a desplegar. Aquí como son dos valores directos, no tengo una colección interna, pongo el nombre del departamento y el número de empleados. Si nosotros vemos el código resultante, este sería: el departamento de ventas tiene 3, el de recursos humanos tiene 1, el de ingeniería tiene 4. El particionamiento, el collector, para particionarlo le estoy diciendo encuéntrame a los empleados, también va a ser un map, si me encontró, un booleano, si es que lo encontró, y la lista de empleados. En este caso mi llave va a ser si hay un empleado que sea del rol ejecutivo. Entonces los que haya encontrado del rol ejecutivo, si cumplió con esta condición, voy a desplegar los empleados de ese rol ejecutivo. Y los que no hayan cumplido con esta condición va a ser la otra llave, el valor falso y los empleados que no son del rol ejecutivo. Entonces si corremos este código, los empleados que no son del rol ejecutivo
son estos, y los empleados que son del rol ejecutivo son estos otros. El A17 pues es un ejemplo de lo que ya habíamos visto en otros, un for each simple con la impresión de resultados. Imprímeme la lista de empleados, lo corro y estos serían los empleados. Y el collect map A18, lo que vamos a tener también va a ser una nueva colección de tipo cadena, y su valor asociado también va a ser una cadena. Entonces lo que vamos a obtener va a ser el correo y de cada correo su departamento. Y tenemos otro map, otra colección de tipo cadena y la lista de empleados. Como estoy ocupando dos, entonces primero voy a tener un agrupamiento por correo, digámoslo así, y posteriormente voy a tener uno de empleados. Entonces, si nosotros corremos este código, este sería el primer ejemplo de cadena, la llave y el valor también una cadena. El empleado, bueno, el correo, mejor dicho, John Doe, tiene el departamento ingeniería. El correo Jane Doe tiene el departamento ventas, y así sucesivamente. Entonces estos ejemplos son del módulo 10 para ver acciones adicionales o métodos adicionales que tenemos en las expresiones lambda o en las interfaces lambda para trabajar con colecciones.